quiero informarte que tenemos muchas más peregrinaciones. Tierra Santa, la ruta de Santiago, no te la puedes perder. También santuarios marianos, la ruta de San Pablo, la ruta de Moisés. ¿No te gustaría conocer la casa de la Virgen María en Éfeso, en Turquía? ¿O qué tal descubrir el Monte Negro, donde Moisés contempla la Tierra Santa y muere sin poder entrar en él? Pero Dios le permite contemplarlo. ¿Y qué tal ir al encuentro de nuestra Madre en Lourdes, en Fátima, y descubrir el acontecimiento donde sucedió el milagro del sol? Comunícate desde cualquier parte del mundo. Querida familia, vamos a orar para encomendarnos al Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, y encomendar todas nuestras necesidades. Todos tenemos muchas necesidades personales, en el matrimonio, con nuestros hijos, a veces en el trabajo, en el estudio, también en el apostolado y en la vida en general. Los que tengan enfermos en casa o en los hospitales, tráiganlos a su mente y a su corazón. Y vamos a ponerlos a todos en las manos amorosas de la Santísima Virgen María, para que presente a todos sus hijos delante de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Hagan presentes no solo a los enfermos físicos, sino también a todos aquellos que están enfermos espiritualmente, del alma, a veces por cargas pesadas de la vida, desprecios, heridas emocionales, malos tratos, abusos, injusticias, y el corazón de muchos hombres que ha sido tan golpeado se va endureciendo, y a veces esas personas se hacen intratables, lastimosas, iracundas, incomprensibles. A todas esas almas, amigos, conocidos, familiares que conocemos, vamos a consagrarnos. Estamos concluyendo el mes de enero. Como les he dicho ya, está consagrado al nombre de Jesús. Ya este próximo miércoles, 1 de febrero, estaremos entrando al mes de la Sagrada Familia de Nazaret. En marzo, a San José. En abril, la Eucaristía, y así como se los he enseñado. Vamos a pedir todo esto y todas estas necesidades en el nombre de Jesús, como Él mismo lo prometió. Todo cuanto pidan en mi nombre al Padre, se los concede. Pero pídanlo sin dudar, dice el Señor, creyendo que eso que piden está sucediendo. Porque la fe es tener la certeza de las cosas que se esperan, pero que aún no se ven. Y es hacer que las cosas sucedan. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, una vez más estamos reunidos en tu nombre para seguir escuchando tu divina palabra, que nos hace tanto provecho espiritual, porque ilumina nuestras vidas y nos conduce
por el camino de la verdad y de la santidad que tanto te agrada. En tu nombre santo, Señor, queremos presentarte por medio de las manos maternales y amorosas de nuestra Madre Santísima a todos y cada uno de nuestros enfermos. Les invito a visualizarlos donde quiera que se estén, ya sea en casa o en el hospital. Señor, los cubrimos a todos ellos con tu sangre preciosa derramada en la cruz, para que en virtud de tu sangre preciosa y todos sus méritos reciban consuelo, fortaleza, alivio y sanación, y que todo sea para tu mayor gloria. Con sus enfermedades, Señor, ofrecidas amorosamente, ellos colaboran en la salvación de las almas y en la conversión de los pecadores. Por eso te ofrecemos sus penas, sus dolores, sus privaciones y todas sus limitaciones. Asimismo, ponemos en tus manos amorosas a todos nuestros enfermos del alma, del espíritu, que vienen arrastrando cargas y problemas a veces emocionales, psicológicos, afectivos o mentales, porque vienen arrastrando heridas profundas en sus corazones, a veces por falta de amor, porque se sienten solos o abandonados, o muchas veces incomprendidos. A todos esos enfermos del alma que tal vez han caído en vicios, que se han hundido en pecado y que no han querido cambiar por la dureza de sus corazones, a todos los cubrimos con tu sangre. Y en tu nombre, Señor Jesús, por medio de las manos de nuestra Madre, se los presentamos a nuestro Padre Celestial, para que Él tenga misericordia y les conceda a todos, en virtud de tu cruz y de tu pasión, la gracia de la conversión y la salvación de sus almas. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Carta pastoral de San Pablo a Tito. Tito, este jovencito que desde la adolescencia fue reclutado por San Pablo para convertirse en un buen discípulo, un adolescente entregado, después un joven brillante, y después, a sus 34 años de edad, según la tradición, San Pablo deja a su hijo espiritual, Tito, como obispo de la isla de Creta, una isla mediterránea, una isla griega, la más grande de las islas griegas, que se encuentran en ese vasto y famoso azul mar Mediterráneo, de muchas bellas tonalidades. Es un mar en verdad encantador. Esta carta pastoral fue escrita por San Pablo en el año 65. Pablo en ese entonces se encontraba en Grecia, en la zona de Macedonia. Y desde ahí San Pablo, movido por el Espíritu Santo, va a consignar por escrito esta bella carta pastoral dirigida a un pastor de la iglesia. Abramos nuestra Biblia en la carta a Tito, capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, para hacer que los elegidos de Dios lleguen a la fe. ¡Qué hermoso propósito! Para hacer que los elegidos lleguen a la fe. Papás, ustedes son pastores de sus hijos.
de esa pequeña iglesia que el Padre Eterno ha puesto en sus manos para guiarla, para consagrarla, para enseñar a sus hijos en el camino de la fe, de la salvación, de la vida eterna. Pablo tiene ese mismo propósito. Ha escrito esta carta para afianzar a todos los elegidos de Dios en la fe. Pero no solo eso, también en el conocimiento de la verdad, que se manifiesta en una vida santa. Por eso los santos han alcanzado la verdad. Son intérpretes de la verdad. Porque la verdad no es un concepto. La verdad es una persona. Y esa persona es el Señor Jesucristo. Como Él mismo ha afirmado en el Santo Evangelio. En San Juan afirma: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar a mi Padre si no es a través de mí, que soy camino, verdad y vida. Y tenemos que afianzar a nuestros hijos en el conocimiento de la verdad, para que el mundo no los engañe con vanas filosofías o ideologías o corrientes, sino que sepan discernir al poseer la verdad que es Cristo en sus vidas. Así tendrán la luz para caminar en la senda verdadera. Así que dos intenciones hermosas: la fe y el conocimiento de la verdad, que se manifiesta a través de una vida santa, con la esperanza puesta en la vida eterna. ¡Qué bonito! Les pregunto a ustedes y a todos los de FIA TV, ¿en qué tienes puesta tu esperanza? Hay quienes tienen puesta su esperanza en su propia realización personal. Otros tienen puesta su esperanza en sus estudios académicos. Otros tienen puesta su esperanza en hacer tal vez un doctorado o una maestría. Otros tienen su esperanza en viajar por el mundo. Otros tienen su esperanza en tener un buen sueldo que les dé estabilidad económica. Otros tienen su esperanza en sus negocios o en sus empresas. Otros tienen puesta su esperanza en los placeres de este mundo, o en el poder, o en la fama, o en los honores, o en los prestigios. Hoy la palabra de Dios viene a nuestro encuentro y nos ilumina y nos descubre cuál tiene que ser nuestra esperanza. Y el Señor, a través del apóstol San Pablo, nos dice: con la esperanza puesta en la vida eterna en Dios. Y no en las cosas temporales de este mundo, sino en Dios, en el cielo, en la vida eterna. Ustedes, ¿en quién tienen puesta su esperanza? San Pablo dirá en otra carta: yo tengo puesta mi esperanza en Jesucristo y sé que no quedaré defraudado. Porque Jesús es amigo que nunca falla. Con una esperanza puesta en la vida eterna, Dios, que no miente, había prometido esta vida eterna antes de que el tiempo existiera. ¿Cuál tiempo? El Cronos. ¿Y cuál es el Cronos? La cronología humana.
de la existencia en este mundo terrenal. Ese cronos comenzó cuando el Padre creó el universo. Empezó ese tiempo, pero es un tiempo limitado en comparación a la eternidad. Bíblicamente hablando, Adán fue creado hace 6 milenios, el primer hombre. ¿Qué son 6 milenios comparados con la eternidad? ¿Qué son? Ya lo dice San Pedro en su carta. No se desesperen, queridos hermanos. ¿Qué no saben? Que 1000 años para Dios son como un día. Y si la humanidad lleva sobre la tierra, bíblicamente hablando, 6 milenios, ¿qué es para Dios? 6 días. Por eso Dios tiene ilimitada paciencia, porque Él vive en la eternidad. El Señor no está sometido o esclavizado como nosotros a una cronología. Dios es un eterno presente. Y ese eterno presente es el cielo. Dios mismo, nuestro Padre, que nos aguarda con grandes cosas y maravillas en el cielo, para todos los que viven con esta esperanza. La vida eterna, que Dios Padre nos había prometido antes de que el cronos existiera, porque ya estábamos en los pensamientos divinos de Dios, que un día vendríamos a la existencia temporal de este mundo, y algunos cumplen una misión larga y otros muy corta. Algunos la cumplen en el vientre materno y mueren, otros al nacer, otros en su infancia, otros en la adolescencia, otros en su juventud y otros en el ocaso de su vida. Que no se nos olvide que estamos de paso. Estamos en esta tierra temporalmente, pero con miras al cielo. ¿Eso les llena de esperanza? A mí sí. ¿O quieren quedarse aquí eternamente en la tierra? Pobres de ustedes. Es más, desdichados. No. Nuestra estancia es muy corta aquí. Por eso debemos hacer muchas buenas obras. Porque según nuestras obras, será nuestra recompensa en la vida eterna. Versículo 3. Y en su debido momento ha manifestado su palabra a través de la predicación, dice San Pablo, que me ha sido confiada por orden de Dios nuestro Salvador, a Tito, mi verdadero hijo en nuestra fe común. Gracia y paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Salvador. Te he dejado en Creta. Te he dejado en Creta como obispo. ¿Puedes imaginar un obispo de 34 años? Biológicamente joven, pero anciano en su sabiduría, en su forma de pensar, en experiencia. Por eso San Pablo no duda: te he dejado en la isla de Creta para que termines de organizarlo todo y establezcas presbíteros, es decir, sacerdotes en la ciudad. Ordénalos, pues él tiene la potestad como obispo de ordenar sacerdotes para el ministerio del reino de Dios. Creta, he tenido la fortuna de estar ahí varias veces. Es una isla enorme. La última vez que llegamos en el barco, veníamos haciendo precisamente la ruta de San Pablo, por mar y por tierra.
habíamos tomado nuestro barco en el puerto del Pireo, en Atenas. Zarpamos, llegamos a la isla de Míconos, bellísima. Después llegamos a otras islas, la isla de Rodas, donde también estuvo San Pablo. Hay muchos vestigios arqueológicos. Una isla encantadora, Rodas, amurallada, la ciudad, increíble, con muchos vestigios romanos y bien conservados. También fuimos a la isla del Apocalipsis de San Juan y conocimos la gruta donde el apóstol San Juan escribe por revelación divina el libro del Apocalipsis. Es impactante. ¿Les gustaría acompañarme el próximo año? ¿Se animan? Sí, vamos. ¿Te animas, primo? ¿Has ido a las islas griegas? Pero no has ido a la isla del Apocalipsis. Tú fuiste a otras islas griegas. Llegamos a la isla de Creta a las 7 de la mañana. El barco atraca en el puerto de la isla de Creta. Te bajas con los peregrinos, caminas todo el puerto, que es impactante. Hay muchos barcos. Y agarras la calzada principal llena de comercio, hermosísima. Cada vez la han ido remozando más, la isla de Creta. Y llegas a una catedral imponente, hermosa, que te quedas mirándola y dices, wow, qué catedral. Ahí en la isla. Y esa catedral lleva por nombre San Tito. Está dedicada al obispo Tito de la isla de Creta. Entras a la catedral, que es hermosísima, y del lado izquierdo hay una capilla muy bonita. Y en el interior de la capilla apenas entras y ves en el centro una urna toda labrada, hermosísima, de madera cubierta, y un cristal que conserva el cráneo del obispo San Tito. Y puedes ver el cráneo. Y en esa urna están los huesos de este apóstol formado y entrenado por San Pablo. Y ahí todos los peregrinos se forman, hacen una oración y todos besan la urna y le pedimos al obispo San Tito, discípulo de San Pablo, por nuestras necesidades. Ahí todos en oración le pedimos que nos adopte como sus hijos espirituales. Es muy bonito. La primera vez que llegamos ahí, el templo estaba, la catedral estaba cerrada. Y nos quedamos en los atrios y le dije a los peregrinos, vénganse debajo de un árbol, porque allá hay varios árboles con bancas, muy bonito el lugar. Y ya nos sentamos ahí a la sombra, abrimos todas nuestras Biblias y empezamos a leer la carta precisamente de San Tito, porque veníamos a honrarlo. Estábamos ahí leyendo, yo iba más o menos a la mitad de la carta, cuando sale un sacerdote ortodoxo griego, porque ellos son los que custodian esa catedral y los restos, las reliquias de este santo obispo. Entonces este sacerdote se nos quedó mirando y vio pues el grupo de peregrinos que todos traían Biblias, y eso le llamó la atención. Entonces escuchó que estábamos leyendo la carta de San Tito. Entonces así muy prudente se acerca y el padre se queda parado con su sotana negra. Entonces cuando vi que el padre se acercó, yo guardé silencio y me dice en español, siga, siga. Pues más me sorprendí, porque hablaba muy bien español, o sea, él nos estaba escuchando perfectamente. Y le dije, no, padre, más bien, ya que veo que habla español, explíquenos más, somos peregrinos. ¿De dónde vienen? Pues de México. Entonces el padre se entusiasma, nos abre la catedral,
nos mete, nos explica todo el interior y luego nos dice la sorpresa. Y nos mete a la capilla donde están los restos mortales de Santito, nos deja en oración, el Padre se entusiasma, ora con nosotros y luego ya cuando terminamos de orar me dice no se vayan. Entonces abrió una de las puertas, bajó unas escaleras y sube con unas cajas. Entonces corrimos a ayudarle, unas cajas muy pesadas, y me dice sí, pónganlas en esa mesa. Entonces ya pusimos 2 cajas. Y me dice, ahora acérquense todos. Entonces abre las cajas y empieza a sacar unos cuadros de madera con la fotografía en una pintura bellísima de Santito. Entonces nos empieza a regalar a todo el mundo. No, estábamos felices. Ahí nos bendijo las imágenes, nos dice, esto no lo acostumbro a hacer, pero he visto la fe de ustedes mexicanos, que con tanto fervor y con sus Biblias, dice, lo que más me llamó, aquí llegan muchos peregrinos, dijo el padre guardián, pero no traen Biblias. Y ustedes me llamaron porque yo estaba dentro y escuché cómo estaba leyendo la carta de Santito y me emocioné, y por eso fui y les abrí. Y nuestro santo patrono quiere que se lleven su imagen. No, estábamos felices. Llévenos. Fue un padre muy bueno que nos comprendió, nos explicó, nos recibió, nos dio ese cuadro de Santito que todavía lo tengo. Bueno, a mí me dio 2 porque tuve que regalar uno. Entonces me quedé con el más chiquito, me dio uno grande y uno chiquito. Y quise el chiquito porque Santito es el santo pues más chiquito, ¿no? Está muy pequeñito. Es el santo más pequeño, no te rías, primo, es verdad. ¿No sabías que es el santo más chiquito? Santito, es este, discípulo de San Pablo. Pero fue emocionante llegar a su urna, tocarla, abrazarla, orar. Fue un momento muy especial. Y ahí le pedimos a Santito que ese celo santo por predicar el Evangelio, que hereda de su maestro San Pablo, él intercediera desde el cielo y nos lo concediera, para nunca dejar de anunciar el Evangelio. Amén. Amén. Enseguida va a dar San Pablo deberes de los diferentes estados de vida, consejos prácticos para los ancianos, las ancianas, las jóvenes, los jóvenes, los esclavos, los sacerdotes, los diáconos, etc. Es una carta pastoral llena de consejos y directrices para el apostolado y para la vida ordinaria. Capítulo 2. Tú, por tu parte, enseña según la sana doctrina, de acuerdo al depósito de nuestra fe cristiana. Y yo creo que no hace falta que se lo recuerde, porque ustedes conocen muy bien el depósito de nuestra fe cristiana, ¿verdad? ¿Ese silencio quiere decir sí? ¿O quiere decir no? ¿O quiere decir más o menos? ¿Cómo lo debo interpretar? El depósito de nuestra fe cristiana, 1, tradición. 2, sagradas escrituras, palabra de Dios. Y 3, magisterio. Ese es el depósito de nuestra fe cristiana. Y Pablo exhorta a Tito, obispo de Creta, enseña, sí, pero según la sana doctrina, de acuerdo al depósito de nuestra fe católica. Que los ancianos, empezamos con los ancianos, que los ancianos sean sobrios, vean las características, sobrios, juiciosos, hombres de buen juicio, prudentes,
que vivan plenamente la fe, hombres de fe, que vivan plenamente el amor, amorosos, y que sean pacientes. Consejos de vida para un anciano, ahí está. Sobrios, juiciosos, prudentes, hombres de fe, hombres de oración, amorosos y muy pacientes. Ahora, a las ancianas, de igual modo que las ancianas observen una conducta digna de personas piadosas. Es decir, que las ancianas lleven una vida de mucha piedad, que no sean calumniadoras, prudentes, ni dadas al vino, sobrias, sino buenas consejeras, porque los consejos de una anciana son perlas preciosas. Yo todavía recuerdo los consejos de mi abuelita María, la mamá de mi mamá, que vivió casi 99 años. Y platicar con la abuelita María siempre era un deleite. Siempre tenía algo que enseñarnos con mucha sabiduría. Y cuando nos visitaba, de vez en cuando, y estaba sentada en la sala, yo llegaba de mis estudios, la saludaba, abuelita, y la abrazaba. ¿Qué se te ofrece? ¿Qué te traigo agua? ¿Qué quieres? No. Siéntate aquí, mijo. Ya ven el lenguaje de las ancianas, ¿no? Siéntate aquí, mijo. Tráete tu Biblia. Te estaba esperando para que me leyeras pasajes de la Escritura. No, pues yo corría a mi cuarto, traía mi Biblia y me sentaba ahí con ella a leer la Biblia. Y nos deleitábamos. Y me contaba historias. Eran momentos inolvidables que uno los llevará siempre en la memoria. Así deben ser. Pero también veía cómo aconsejaba a mis hermanas y a las primas, y todas la rodeaban. Y ella, como buena anciana, piadosa, prudente, muy sobria, era una excelente maestra. Y daba grandes lecciones de vida. Y enseñaba a las jóvenes, a mis hermanas, a las primas, a amar a sus maridos y amar a sus hijos. Porque ella con su vida lo demostró con el abuelo. Nadie le podíamos decir que no, porque sus palabras estaban avaladas por su testimonio de vida. Qué bonito. Por eso cuando partió al cielo nos dolió, porque se nos iba una mujer sabia. Aprendimos tanto de ella. Todavía recuerdo cuando llegábamos al pueblo, porque ella vivía en un pueblito muy bonito que tal vez ustedes conozcan. Un pueblito de tierra colorada, pero colorada, sí, rojiza, hermosa. Una tierra muy fecunda, que se encuentra subiendo la cuesta a 30 minutos de Atotonilco, el Alto Jalisco. Se ubican a Atotonilco, el Alto Jalisco. Pues tú eres de Atotonilco. Y subiendo la cuesta hay un pueblito que se llama San Francisco de Asís. Ahí nací yo. Mira, ahí naciste, ¿ves? En el pueblo de la abuelita María. Y ella nos contaba historias de la vida de San Francisco. Ella le tocó vivir toda la persecución cristera. E incluso ella fue testigo cuando al abuelito Pedro estuvo a punto de ser ahorcado en la plaza principal del pueblo, cuando estaba que ardía la persecución cristera por orden del presidente Plutarco Elías Calles, que había muchos mártires, y mi abuelo ya lo tenía con la soga aquí.
Tenían a 10 varones, ya los soldados preparados para ahorcarlos públicamente, porque querían que confesaran dónde se encontraba la guarida del señor obispo de toda la zona de los Altos de Jalisco. ¿Te acuerdas del nombre del obispo? ¿Cómo que no? Son tus tierras. Yo todavía no había nacido y me acuerdo del obispo. A ese obispo le llamaban, era su nombre para ocultarse durante la persecución, y él se hacía llamar el Señor del Valle. Y era famoso, el Señor del Valle. Así se hacía llamar. Y todos le decían del Señor del Valle, no le decían del Señor Obispo. Y él se dejó crecer la barba así completa y andaba vestido de arriero y a veces de campesino, a veces de obrero, para que no lo detectaran, porque era muy perseguido. Recordemos que todos los ejércitos cristeros estaban en los Altos de Jalisco. Entonces ahí era donde tenían más bajas el ejército mexicano, no podían con los cristeros de esa zona. Y ahí estaba el obispo, que su nombre era Joaquín Angulo, Jesús Joaquín Angulo, el Señor del Valle. Qué interesante, ¿verdad? Qué época. Pues mi abuelita, ella vio y conoció todo eso. Ella vio cuando los soldados llegaron al pueblo y valieron todas las imágenes. Era una época muy dura de persecución contra la iglesia. Y así ella nos contaba pues muchas historias encantadoras. Eso sí, siempre que llegábamos con mi madre y mis hermanos, entrábamos a su casita y ya tenía la estufa con una olla de barro con frijoles de la olla. Tenía un molcajete con chilito, tenía las doraditas, tenía queso, chorizo. Imagínense las cenas que nos preparaba. Y durante la cena, esa ancianita piadosa nos contaba historias. ¿Y saben cuáles eran mis historias favoritas? La de los mártires. Por eso amo tanto a los mártires. Por eso conozco sus vidas, sus lugares. Por eso organizo peregrinaciones de los mártires. Porque ellos me inculcaron el amor a los santos y a los mártires. Y a San Francisco de Asís. El valor de una anciana es lo que ahora San Pablo está exhortando. El anciano, el abuelo y la abuela. Ahora las jóvenes, a ver si se parecen a las jóvenes de hoy. Las características que nos da la Biblia. A las jóvenes hay que enseñarlas a amar a sus maridos, amar a sus hijos, ser prudentes, puras, es decir, castas, vírgenes, que lleguen vírgenes al matrimonio, que se abstengan de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, que le consagren su pureza a la Santísima Virgen María. Para eso son los 15 años, por si no sabían. La verdadera razón de una doncella al cumplir 15 años no es para vestirla de Barbie. No es para presentarla a la sociedad, no. Tampoco. No es para conseguir un chambelán. No, tampoco. Ni para echar la casa por la ventana haciéndole una fiesta en un casino. No, tampoco. ¿De dónde vienen esas costumbres? No costumbres. ¿De dónde vienen esas ideas?
aberraciones. El problema de muchos hermanos es que no conocen la historia, esa es la verdad. En la antigüedad, a las princesas, sus papás, los reyes, por cuestiones de alianzas políticas y militares, para defender sus reinos de otros invasores más poderosos que ellos, cuando sus hijas, las princesas, alcanzaban la edad de alrededor de 15 años, y a veces más pequeñas, por la necesidad de hacer alianzas, el rey en el palacio invitaba a su pueblo, presentaba a la princesa vestida de princesa, ¿sí? Se presentaba el otro rey del otro imperio con su hijo, el príncipe fulano, para desposarse. Y se hacía una fiesta y un baile. Entonces a la princesa con el príncipe pues se les vestía de gala, porque era la época, era la usanza, era el contexto histórico. Entonces tenía ese propósito de hacer alianzas políticas, alianzas financieras y alianzas de ejércitos para protegerse. Y así 2 reinos o 3 quedaban unidos. Y los reyes, si tenían más hijas, hacían más alianzas, no para acrecentar sus reinos, sino para protegerse de los bárbaros o de los musulmanes o de los vikingos salvajes, y poderlos enfrentar con esos otros ejércitos. De lo contrario, masacraban a todos y conquistaban y profanaban los templos, las catedrales, mataban a los sacerdotes, profanaban las reliquias, violaban a las monjas y hacían barbaridades. Entonces los reyes les surgía que sus hijas llegaran a los 13, 14, 15 años para casarlas pronto y hacer alianzas. ¿Captan por dónde iba la cosa? Pero la sociedad de consumo, la mercadotecnia, el consumismo distorsiona todo. ¿Cómo celebraban los 15 años los primeros cristianos? ¿Saben cómo celebraban? ¿Y por qué se celebraban los 15 años? Y no solo los primeros cristianos, siglo I, cuarto, quinto, sexto, hasta la Edad Media todavía. Fue hasta la época moderna que todo se echó a perder. Cuando una hija cumplía la edad de 15 años, era el momento más hermoso, porque estaba alcanzando la edad de la Santísima Virgen María. Porque nuestra madre tenía 15 años cuando el Verbo se encarnó en su vientre, purísimo y virgen. Entonces papá y mamá a su hija le confeccionaban un vestido blanco, como una especie de túnica muy sencilla, con un crucifijo muy bonito. La adornaban bonita y la presentaban al templo. Se oficiaba una misa muy solemne y al término de la misa la niña de 15 años se hincaba delante de la imagen de la Virgen Santísima. Le ofrecía unas flores blancas en señal de que le estaba consagrando su pureza, su virginidad, su castidad. Todas las niñas al cumplir 15 años hacían esa especie de consagración a Dios por medio de la Virgen María. ¿Ven qué bonito? Tenía un sentido 100% religioso, donde se exaltaban las virtudes de pureza, de santidad, de castidad, de virginidad de nuestra Madre Santísima. A la niña se le instruía y ella se comprometía delante de la Virgen
a cumplir estas 4 virtudes hasta ser desposado. Era tanta la alegría por esa consagración de los 15 años a nuestra Madre Santísima que la familia organizaba una cena o una comida. No para presentar a la niña ni buscar un chambelán ni un casino, sino era un motivo de festejo como la Navidad. Hacemos una cena y nos alegramos porque estamos recordando el nacimiento del niño Dios. Entonces las niñas honraban a la Virgen María con su pureza, con su cuerpo, siendo castas, doncellas, vírgenes, puras. Qué bonito. Hoy todavía se sigue usando eso, por si no lo sabían. Hay muchos grupos apostólicos y comunidades en la iglesia que celebran así los 15 años de sus hijas. Yo así celebré los 15 años de mi hija. Y me ha tocado incluso llevar quinceañeras a Tierra Santa, porque sus papás desean darle ese regalo a sus hijas quinceañeras. Y he llevado quinceañeras a Tierra Santa. Y allá se ponen su vestido blanco, que sus mamás acá les confeccionan. Nos los entregan a nosotros secretamente, y cuando ellas entran a su cuarto, ahí está su ajuar bonito, y lloran. Y luego les pedimos a las señoras del grupo y a las jóvenes que vayan al cuarto y la pongan bonita, y les ponen flores. Y luego ya bajan, se les toma una foto y se les manda a los papás y se graba un video. Y el chef sale con un pastel, ¿sí?, con 15 años. Y oramos por ellas. Y luego el padre, en un lugar santo muy especial, ¿dónde creen? Pues en Nazaret, donde el Verbo se hizo carne. Se celebra una misa y ahí las niñas de blanco se consagran. Mira, lloran, se ven tan hermosas. Sus papás les preguntan: ¿qué quieres? ¿Una fiesta o ir a Tierra Santa? No, pues a Tierra Santa. He llevado muchas quinceañeras. Y a veces pueden ir los papás, pero a veces por los gastos mandan a ella y nosotros las acogemos, las cuidamos, las guiamos, y allá el padre les ofrece una misa muy increíble. Y ellas lloran y dicen: era nuestro sueño. Son niñas bien cuidadas, con muchos valores y principios, que no piensan como las del mundo. Están bien evangelizadas, porque sus padres a temprana edad las prepararon. Incluso a muchas de esas quinceañeras, cuando salimos de Guadalajara a México DF, llegamos a la villa del Tepeyac con nuestra Madre de Guadalupe, y ahí se hace otra misa con ellas, y ellas solitas se consagran a la Virgen de Guadalupe. Se les entrega un ramito blanco, símbolo de pureza, y van y lo ponen a los pies del altar mayor allá en el Tepeyac, en la basílica. ¿Ven qué bonito? ¡Qué diferencia! De hecho, Natalia, mi sobrina, la hija de Paco, ella fue una quinceañera que me llevé también. No, estaban felices. Y se portaron tan bien que les hicimos un regalo extra. Al regreso las llevamos a París. Estaban felices. De verdad, las llevamos a París. Porque ellas también tenían el sueño de ir a París. Entonces organizamos todo en la agencia, las líneas aéreas, a ellas no se les dijo. Era una sorpresa. Imagínense, ellas se suben al avión, el avión aterriza ahí en el aeropuerto de París, ni por aquí les pasaba. Se bajan, no les decíamos nada, agarren su maleta, al autobús, arrancamos, y de pronto llegamos al centro parisino y ven la Torre Eiffel. No, pues empezaron a llorar.
Qué bonita sorpresa, ¿no? Y ya les organizamos, les renté un barco, imagínense un barquito, en la noche por el río Sena, ese río que circunda la ciudad de París. Entonces era una cena en el barco con música, había violinistas, pianistas, cantores. No, estaban las niñas que lloraban, no lo podían creer. Y como los del barco se enteraron, porque les dijimos, les llevaron pasteles especiales, les cantaron, las cubrieron de flores, les dieron cajas de chocolates. Los franceses se portaron increíbles y decían, qué bonito, nunca habíamos visto algo así. Ellas con sus vestiditos blancos, porque esa noche les pedimos que otra vez se arreglaran bonitas, como el día de su misa. ¿Ven cuántas sorpresas? ¿Tú crees que esas quinceañeras van a olvidar sus 15 años? Nunca. Y yo hablaba con ellas y les decía, a ver, cuéntanos. Y muchas de ellas agarraban el micrófono llorando, contando su experiencia al grupo, y no podían ni siquiera hablar de lo agradecidas, contentas, agradecidas que estaban con Dios, con la Virgen y con sus padres, por semejante sorpresa. Así que su próxima quinceañera ya sabe. ¿Sí? Veo rostros de muchas mamás como diciendo, ¿por qué no supe esto antes? Nosotros en la comunidad de vida a la que yo pertenecí muchos años, organizábamos un evento muy especial para las quinceañeras. Y cuando las demás quinceañeras, las niñas que iban a cumplir 15 años veían, anhelaban ser celebradas así. Era muy bonito, es muy bonito. De hecho, se hizo un folleto especial donde vienen las lecturas, la explicación, por qué los 15 años. Hace falta mucha catequesis, ¿verdad? Muchísima catequesis. Así que hay que rescatar los verdaderos valores de la fe, no del mundo, sino de nuestra fe, que son más ricos que los valores del mundo. Por eso ellas deben ser castas, mujeres de hogar. Así igualmente los jóvenes, que sean prudentes, que tengan buena conducta, que sepan tratar a las jóvenes como hermanas, que las respeten, que no pretendan abusar de ellas sexualmente, sino que cuiden su castidad y su virginidad, que no se aprovechen de la inocencia de las chicas, que imiten la virtud de San Juan, del joven Jesús, de Santo Domingo Sabio, de José Sánchez del Río. ¿Se acuerdan la película? ¿No andaba ahí la niña coqueta que andaban medio noviando? Y cómo él tiene que renunciar a ella, porque tiene que ir a defender la fe. Ese adolescente de 14 años es un ejemplo. Sé modelo por tu conducta, por tu amor, por tu pureza, por tu castidad. Qué hermoso es saber que ese joven que se va a casar es casto, es virgen, y le va a entregar su pureza a su esposa, y fruto de esa pureza serán sus hijos. Qué bonito. Pero hoy muchos papás ya no inculcan eso en sus hijos. Incluso hay papás que cuando sus hijos van a la prepa o la facultad, les regalan paquetes de condones. ¿Cómo es posible eso? Incluso les dicen, puedes andar con todas, dar la mano en las embaraces. ¿Cómo? ¿Cómo un papá aconseja eso a un hijo? ¿Qué clase de cristianismo es ese? ¿Será eso posible? Hay mamás que también le regalan preservativos a sus hijas y les dices, cuídate, no dejes de usar tu preservativo con los muchachos en la universidad. ¿Cómo? Pues ¿qué clase de mundo es ese? Puro degenere. Y de ahí surgen muchas enfermedades de transmisión sexual y muchos embarazos no deseados.
Y peor, muchas adolescentes y jovencitas universitarias abortando. Porque no quieren que sus papás se den cuenta que este chico le embarazó. ¿No es verdad? ¿Cuál es el fruto de este degenere? El aborto. El aborto. Mucho aborto entre los jóvenes. Mucho aborto clandestino. Ya, ahora que se ha aprobado, pues, con mayor razón. Es lo que estamos viviendo. Una decadencia de valores y principios cristianos. Pero hoy la palabra viene a iluminarnos, a los jóvenes. Su buena conducta, castos, prudentes, puros. Consagra tu pureza a Jesucristo. Consagra tu pureza a la Virgen María. Consérvate íntegro como un verdadero hijo de Dios. Como un verdadero hijo de Dios. Aquí veo jóvenes, chicos y chicas, a ustedes la palabra de Dios les habla esta noche. Y qué mejor que ustedes convencer y predicarles el evangelio de palabra y de obra a otros jóvenes con su conducta y su buen comportamiento. No importa que los agarren a carrilla, no importa. No importa que se burlen de ustedes, no importa. Ofrézcanle esa tribulación a Dios, pero consérvense íntegros. Y verán que bien se siente llegar al altar como Dios manda. Qué bonito es eso. Es el mejor regalo que le das a Dios, a tu esposa, a tu esposo. Te estoy entregando mi cuerpo puro y santo para ti, en santo matrimonio. Porque nuestro cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo. Es santuario de Dios, casa de Dios, habitación de Dios, custodia viviente. Qué hermoso. Por eso la palabra da estos consejos sabios. Que sean íntegros, que tengan buen juicio, que su mensaje sea correcto y sin error. De este modo, nuestros adversarios quedarán desconcertados y no podrán decir nada malo de nosotros. Imiten el ejemplo de Santo Domingo Sabio, este pequeño niño, hijo espiritual de Don Bosco, que ante la tentación decía: primero muerto que ofender a Dios. Y se mantenía casto el niño. Primero muerto antes que pecar. Y este niño adolescente oraba mucho y ofrecía ayunos. Y rescató a muchos jóvenes. Todos lo querían. Don Bosco lo amaba, porque era un jovencito casto, así como José Sánchez del Río, patrono de la juventud mexicana. Qué bonito. Como Santa María Goretti. Santa María Goretti, la patrona de la pureza. Tenía 14 años, cuando corona su vida con la palma del martirio. Conocen su vida, ¿verdad? De esta jovencita italiana. Era una época dura y de pobreza, y trabajaba toda la familia en el campo. Y su papá y su mamá habían hospedado a otra familia que no tenían dónde vivir. Y juntos se iban al campo. Y Goretti era la que cocinaba para todos, y en la carreta les llevaba la comida a las dos familias. Pero había un joven llamado Alejandro Serenelli, que estaba perdidamente apasionado por Goretti. Y este joven lujurioso y malintencionado la espiaba y la acosaba todo el tiempo. Y Goretti lo evitaba y lo evitaba y lo evitaba, hasta que este muchacho no aguantó. Y se esperó que todos estuvieran en el campo, mientras Goretti estaba remendando la ropa. Entonces este muchacho entra sorpresivo a la casa, cierra y la intenta violar.
Y María Goretti agarraba a su Cristo que traía en el pecho y le decía: no hagas eso, pues somos como hermanos. No ofendas a Dios de esta forma. Respeta mi pureza y castidad. Si no te me entregas por la buena, será por la mala. Y al ver que ella no cedía, este joven la empieza a golpear brutalmente. Ella, bañada en sangre de tantos golpes, patadas, la arrastraba, y la niña se hacía bolita y se aferraba a su Cristo. Después de 3 intentos de quererla violar y no poder, desesperado y furioso, saca un filero de 30 centímetros, un picayelo, y con ese filero le da 14 puñaladas. No quedó un solo órgano sin ser traspasado: el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones, los intestinos, todo. Imagínate 14 puñaladas. En una niña tan menudita el filero le traspasaba todo. 14 puñaladas. Entonces, al verla bañada en un charco de sangre, viva, agonizante, siente terror, sale de la casa, pero la mamá, que está en el campo con las otras señoras, intuye algo. Su ángel de la guarda le avisa que algo grave ha ocurrido. Entonces la mamá de Goretti empieza a correr por el campo. Cuando las señoras la ven corriendo de esa manera, se van detrás de ella. Y cuando los hombres que están en el campo ven que todas las mujeres van corriendo, ahí van ellos. Entonces la mamá se va directo a la casa, sube, abre y encuentra a su hija todavía viva. La abraza y le dice: ¿quién te hizo esto? Alejandro Serenelli, mamá. Intentó violarme, pero no lo logró, y me dio 14 puñaladas. Entonces llegan los médicos, se la llevan al hospital. Los hombres hacen una brigada, capturan a Alejandro Serenelli, lo meten a la prisión, pero todo se concentra, todo el pueblo, porque Goretti está entre la vida y la muerte. Los médicos, cuando le examinan, le dicen a sus padres: no entendemos. Ha perdido tanta sangre, su corazón está traspasado, sus pulmones, sus hígados, todos sus órganos vitales, no hay uno intacto, están todos perforados. No entendemos cómo está viva. No entendemos. Pasa toda la noche en agonía. Y los médicos decían: no va a amanecer, ya está por morir. Segundo día y ella viva. Llegan 2 padres pasionistas que la querían mucho a ella y a la familia, se hincan y le pedían a Dios luz: ¿por qué no muere? Y ella, mirando el crucifijo, no despegaba la vista del crucifijo, y veían cómo se le movían sus labios. Y los padres le decían: ¿Qué te retiene? ¿Qué te retiene, hija mía, para morir? Ella no decía nada, solo lloraba. Los médicos le dicen a los papás: ¿qué le hacemos? Está desahuciada. Si la operamos, ahí se nos va a quedar muerta, va a perder más sangre. Además, todos sus órganos están despedazados. Pasa la segunda noche y los médicos decían: no entendemos. Nadie puede sobrevivir con semejantes heridas. Y los padres ahí de rodillas, y los papás con su rosario en la mano. Serenelli en la prisión tras los barrotes. Santa María Goretti estaba en una batalla espiritual. Y le decía a Jesús: no me voy a morir, no me puedes llevar, no me puedes llevar, hasta que me des tu palabra que Serenelli se salvará y estará a mi lado en la eternidad. Lo quiero conmigo en el cielo.
Si no me das esa promesa, no me voy a morir. Hasta que el Señor le dijo, sí, hija mía, te doy mi palabra de que Serenelli estará contigo en la eternidad en el cielo. Cuando Jesús le da su promesa, en ese momento muere la niña. Y en ese momento en la cárcel cae de rodillas Serenelli. Una luz lo invade, una gracia especial lo convierte. Y su conducta de todos esos años en la prisión fue tan loable que lo dejaron en libertad. Apenas sale de la prisión y se hace monje. Se va a un convento, a un monasterio. Y dicen los monjes que era ejemplar su vida de Alejandro Serenelli. Cuando el Papa va a beatificar a Santa María Goretti, le dice a la mamá de Goretti, invita a Serenelli, lo queremos en la misa de beatificación. Y ahí estuvo Serenelli, viendo cómo el Papa beatificaba a la que ella hizo mártir. Y luego cuando el Papa la iba a canonizar, fue invitado de nuevo y él ya no quiso ir. Dice, no soy digno de estar en la canonización, porque no quiero las miradas en mí, sino en Dios y en su santa. Pasaron los años y Serenelli muere en olor de santidad. Y hoy está en proceso de beatificación. ¿Ven lo que hacen los santos? Amad a vuestros enemigos. Ese es el amor de Dios manifestado en los santos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias que nos has dejado llegar al final de este cuatrimestre con las cartas pastorales de San Pablo. Ahora nos preparamos para las cartas católicas, estas cartas universales tan maravillosas. La carta del apóstol Santiago, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, la carta del apóstol San Judas también, que serán tan edificantes en nuestras vidas y en nuestro próximo periodo de estudios bíblicos. Que tu Santo Espíritu nos asista para abordar con santidad estas 7 cartas católicas. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Te invitamos a que sigas al maestro dando clic al botón rojo suscribirse que se encuentra abajo del cuadro de video. Después pulsa la campana para recibir nuestras noticias. Conoce más nuestra misión en nuestras redes sociales FIA TV. Acércate a la palabra de Dios. Soy el maestro Pepe González.